¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obre de México de F. Me da mucho saludarles en este día jueves 3 de marzo de 2016. Estamos en la serie devocionales, para mi gusto, más importante de toda la serie que hemos tenido hasta ahora, de todas las semanas que hemos tenido hasta ahora y tal vez del año. Esta serie se llama La verdad sobre la salvación, 7 enseñanzas básicas sobre la salvación. Y aquí la tercera enseñanza bíblica sobre la salvación. Recuerdan, estamos haciendo un acróstico con la palabra pescado y ahora estamos en la letra S, sustitución real. Sustitución real. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5:21. Esta es sin duda la enseñanza más sencilla de explicar de todo este acróstico de la salvación. El pasaje lo dice con toda claridad y es solo uno de los muchos que nos hablan de la heroica hazaña del Señor Jesús a nuestro favor, ocupando nuestro lugar en la cruz. En mi experiencia personal de conversión, fue la verdad que me abrió los ojos y me ayudó a creer, así que creo que puedo explicarlo de mejor manera si comparto mi testimonio personal. Tú eres Barrabás, así dijo el pastor Abel Gómez, y yo creí que su dedo apuntaba justamente a mi nariz. Después leyó Marcos 15:15, versículo que me aprendí de memoria y desde entonces es mi texto de nacimiento. Y Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Marcos 15:15. Nadie se sabe ese versículo de memoria, pero pienso que la mayoría no se lo sabe, pero yo me lo sé porque fue el que impactó mi vida. No estoy seguro si el pastor siguió contando la historia o el Espíritu Santo me hizo imaginarla, pero yo pude ver a Barrabás en mi imaginación en una pestosa celda con cadenas en pies y manos. De pronto entró un par de soldados romanos malhumorados y lo patearon para despertarlo, aunque él estaba despierto. ¿Quién puede dormir cuando sabe que al amanecer será ejecutado? Le quitan las cadenas y le dicen que puede irse. Barrabás está sorprendido y aunque su instinto le dice corre y vete lo más lejos que puedas, aún no puede creer lo que está pasando y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me dejan libre? Los soldados le dicen, porque vamos a crucificar a otro en tu lugar. Barrabás, aún más intrigado, hace una pregunta. Otra pregunta. ¿Qué hizo ese otro para morir en mi lugar? Los soldados son ignorantes, pero algo han escuchado al respecto y uno de ellos responde, dice que es el Hijo de Dios, el Mesías, y que vino a salvar a todos los que creen en él. Además ha dicho que debemos amar al prójimo y que va a destruir el templo y levantarlo en 3 días. Después ambos soldados estallan en carcajada y le gritan, vete antes de que Pilatos cambie de opinión. Barrabás sale corriendo del calabozo y se mezcla entre la multitud que sigue gritando, crucifícale, crucifícale, y se siente muy extraño de que griten esas consignas de muerte para alguien que no es él. Yo pensé, cuando imaginé estas cosas o las contó Abel Gómez, no recuerdo bien, yo pensé, Barrabás es un ejemplo perfecto de la salvación del Señor, y si no creyó en él, definitivamente merece el infierno. Y eso me hizo pensar que yo debía creer independientemente de que no estaba por ser crucificado, por lo menos no ese día. Ahora entiendo que en el derecho penal divino la salvación es un intercambio de responsabilidades. El inocente Jesús recibe el castigo y la muerte como si fuera culpable, para que yo, culpable de pecado, reciba la vida eterna como si fuera inocente. En la Biblia se usan varias palabras para describir esta verdad, que hemos llamado aquí sustitución real. Vayamos a algunas de estas palabras y analicémoslas brevemente. Salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. La palabra significa defensa o auxilio. Tiene que ver con ser librado de una condición o estado indeseable. En la Biblia algunas veces se traduce con la palabra salud. En el Antiguo Testamento se usaba para referirse a la ayuda de Dios en medio de una batalla, por ejemplo, el ser librados de un peligro o de enfermedades. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Éxodo 14:13. El Nuevo Testamento, el sentido se profundiza y se usa para hablar de ser librados de las consecuencias mortales y eternas del pecado, y se enfoca más en lo espiritual y eterno.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, dice Primera de Pedro 1:9. Podemos decir que salvación es el acto divino por medio del cual somos quitados de la condenación e inscritos en el libro de la vida mediante la gracia y el sacrificio del Señor. Otra palabra es la palabra redención. Redención es el acto de liberar a un esclavo pagando su valor a su antiguo dueño. En el Antiguo Testamento se podía redimir a un animal que debía ser sacrificado a Dios, pagando su precio o poniendo en su lugar a otro animal. Se podía redimir una propiedad incluso a un hijo primogénito que debía servir a Dios, pero en lugar lo hacían los levitas. También se usaba para referirse al acto de tomar como esposa a una viuda para restaurarla de su estado de desvalidez por no tener un esposo que la sostuviera. A este respecto existían reglas precisas para llevar a cabo la redención. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Éxodo 3:13. Es decir, redimir significaba rescatar a algo o alguien de un uso determinado, poniendo a otra cosa, dinero, animal, situación en su lugar. Lo importante de la redención es que debe existir un pago de por medio. El que redime debe entregar algo, dinero, sacrificio, sangre, la vida. El Señor Jesús es nuestro Redentor, y para hacerlo entregó su vida y derramó su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice Colosenses 1:14. Así que en términos espirituales, redención es el acto divino mediante el cual nuestra culpa es pagada por la sangre de Cristo, y por lo tanto somos liberados de la condenación. Justificación es otra palabra para salvación o para la sustitución real. El problema para entender este término relacionado con la salvación, justificación, es el uso popular de la palabra. Usamos el término justificar cuando nos referimos a dar argumentos o pretextos respecto a una acción o decisión, cuando preferimos tolerar a alguien en lugar de enfrentarlo, cuando decimos que alguien tenía razones para hacer determinada cosa. Sin embargo, en la Biblia la justificación es algo más serio y profundo y significativo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. La justificación se origina primeramente en la perfecta vida del Señor Jesús. Él fue perfecto, nunca cometió pecado, fue un hombre justo. La justificación nos es dada por la gracia mediante la fe, para que justificados por la gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7. La justificación significa que el castigo de nuestro pecado fue efectuado, pero no sobre nosotros, sino sobre el Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. La justificación es ser sacados de la condenación y ser puestos en un estado de gracia delante del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, la justificación es el acto mediante el cual Dios pone sobre el Señor Jesús nuestro pecado y todo el castigo que merecemos por él, y pone sobre nosotros la perfección y justicia del Señor Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. La sustitución entonces es un asunto real y es la única oportunidad que tenemos para experimentar la salvación. De otra manera, estamos perdidos. Esta es una historia que cuento a menudo porque ilustra perfectamente la doctrina de la sustitución real. Déjeme decirla rápidamente. Un rey muy justo y muy bueno dijo una ley: si alguien roba para pagar su pecado de robo, necesita un ojo. Al rato en el reino no había rateros, pero había personas con un solo ojo. Un día vinieron a él el primer ministro y otras personas y le dijeron: hemos encontrado tu único hijo en el acto de robo. Él dijo: traigan a mi hijo, yo mismo haré justicia. Trajeron a su hijo atado de pies y manos. El rey sacó su propio puñal y ante todos, cuando creían que sacaría el ojo de su hijo, el rey sacó su propio ojo, el ojo de él, del rey, y lo puso en una charola y luego dijo: ¿qué hace mi hijo amarrado todavía si ahí está el ojo que paga su pecado? La muerte de Cristo, queridos hermanos, fue la sustitución de nuestro pecado, su vida por la nuestra. Él ocupó nuestro lugar para que nosotros podamos estar en la vida eterna. ¿Cuál es la enseñanza y desafío de esta verdad teológica que el día de hoy he compartido con ustedes? Si reconocemos la perdición integral, pero sabemos de la esperanza universal, ahora debemos aceptar en fe la sustitución real del Señor en nuestro lugar. Esta doctrina solo puede provocarnos tres cosas: que creamos, en segundo lugar, que entreguemos nuestra vida al Señor, y en tercer lugar, que vivamos agradecidos eternamente por su sacrificio.
Espero que esto sea útil para usted. Compártalo con otros. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Hasta luego.